Muy bien, entonces vamos a ver ahora la línea recta. La línea recta es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que si nosotros tomamos dos de estos puntos que forman a la línea recta que sean diferentes, cualquiera de esos puntos que formen a la línea recta, en este caso el punto 1 de coordenadas x1, y1 y el punto 2 de coordenadas x2, y2 de este lugar geométrico que es la línea recta, el valor de la pendiente m resulta siempre constante. Así se define la línea recta. Como el lugar geométrico de todos los puntos, tal que si yo tomo dos de ellos, cualquiera que sea, el valor de la pendiente que se va a obtener va a ser siempre constante. Entonces, nosotros sabemos que la pendiente de una recta se define como la tangente de su ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es el ángulo que forma la línea recta con el eje de las X. Entonces, vamos a ver que la pendiente, su expresión que nos permite calcularla, sería el cociente de la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas, siempre que las abscisas sean diferentes entre sí, porque si son iguales, nuestra línea recta es vertical y esto sería una división entre cero, lo cual es una indeterminación. Entonces vamos a ver un poco, vamos a entenderlo geométricamente esto que acabamos de mencionar. Déjenme compartirles el pizarrón blanco. Muy bien, entonces decíamos, tenemos nuestro sistema de referencia. Aquí está. Este es nuestro sistema de referencia. Este es el eje X, este es el eje Y. Y luego tengo una línea recta, que es un lugar geométrico formado por muchos puntos, tales que si yo tomo dos de ellos, la pendiente va a ser siempre constante. Entonces, un concepto que se necesita para encontrar la pendiente, bueno, antes vamos a colocar dos puntos. Este es nuestro punto 2 de coordenadas x2, y2, y este sería, por ejemplo, nuestro punto 1 de coordenadas x1, y1. Muy bien, entonces ya, la línea recta es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que si yo tomo dos de ellos, la pendiente entre ellos va a ser siempre constante. Entonces, si yo tomo estos dos puntos y calculo su pendiente, va a ser la misma que si yo tomo estos dos puntos o que si yo tomo estos dos. La pendiente vale siempre lo mismo. Así se define la línea recta, como el lugar geométrico de los puntos, tales que si yo tomo dos de ellos, pasa siempre eso. Muy bien. Entonces, una vez que tengo eso, dijimos, la pendiente de una recta se define como la tangente de su ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de inclinación, les comenté, es el ángulo que forma la recta con el eje X. Entonces, observen, tangente de teta sería la pendiente. La pendiente de una recta es la tangente de su ángulo de inclinación. Y si nosotros observamos aquí, a ver, déjenme borrar esto porque me quedó muy chueco. Ahora sí. Si nosotros observamos, este ángulo teta es equivalente a este mismo ángulo teta. Este cateto, ahora sí, este cateto adyacente al ángulo teta, ¿cuál es su magnitud? ¿O cómo se podría calcular? ¿Quién me puede decir la magnitud de este cateto, que es el cateto adyacente? ¿Cómo sería? ¿Cuánto valdría su magnitud? X2 menos X1. Menos X1. Exacto, muy bien, perfecto. Déjenme ponerlo por aquí. Ajá. Entonces, la magnitud de este cateto que señalé, como bien mencionaron ustedes, es, lo voy a poner en otro color para que se diferencie, x2 menos x1. ¿Y cuál sería la magnitud ahora de este otro cateto? ¿Quién me puede decir, por favor? Y2 menos Y1. Muy bien, y2 menos y1. Perfecto. Entonces, nosotros sabemos de nuestro curso de trigonometría que la tangente de un ángulo se puede definir en términos de los lados de un triángulo rectángulo, como este que tenemos. Entonces, ¿cómo se define la tangente de un triángulo rectángulo en términos de los lados de este triángulo? Cateto puesto sobre cateto adyacente. Exactamente, muy bien. Y entonces nosotros observamos de nuestro triángulo rectángulo que el cateto opuesto tiene magnitud y2 menos y1
y el cateto adyacente tiene magnitud x2 menos x1. Por eso es que justamente la expresión dependiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Ya vieron de dónde salió esa expresión? Está muy sencillo. ¿Están de acuerdo? Sí. La pendiente de una recta es la tangente de su ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es el ángulo que forma la línea recta con el eje X y sabemos que la tangente de un triángulo rectángulo se define en términos de los lados de este triángulo como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para este triángulo, el cateto opuesto tiene magnitud y2 menos y1 y el cateto adyacente x2 menos x1. Muy bien, perfecto. Entonces ahora yo les hago unas preguntas. ¿Qué pasaría si mi línea recta, déjenme borrar esto, ¿qué pasaría si mi línea recta es horizontal? ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente de una línea recta horizontal? Cero. Muy bien. Porque la diferencia de las ordenadas, pues, al ser la misma, nos va a dar 0. 0 entre una diferencia de abscisas, el valor que sea, va a ser 0. Muy bien. Y ahora les pregunto entonces, ¿cuánto vale la pendiente de una recta que es vertical? 0. Es indeterminada. Exacto. Indeterminada. Exacto. La pendiente. 0 no. Solo es 0 para... Para la horizontal y para la vertical es indeterminada. Exacto, para la horizontal la pendiente es 0. Ahora sí, les preguntaría entonces, ¿el ángulo de inclinación cuál sería? Antes de la vertical, regresa. 90. ¿Seguros? ¿Qué ángulo formaría esta línea 180, amarilla ¿no? con el eje X? ¿Qué ángulo formaría? Pues podrían decir algunos 180 grados. 0 o 180. Exacto, Ajá. cualquiera de esos dos es correcto. Muy bien. Entonces, fíjense, si nos preguntamos, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación y si el ángulo es 0, ¿cuánto vale la tangente de 0? 0. Muy bien. O alguien más que haya dicho, pues el ángulo es 180, entonces ¿cuánto vale la tangente de 180? 0. Muy bien. Esto es para el caso de las rectas horizontales, ¿eh? Entonces, ahora sí, para la recta vertical, ¿cuál es el ángulo de inclinación? 90 grados. Perfecto. Y entonces la pendiente, ¿cuánto vale? Si la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, ¿cuánto vale la tangente de 90? Indeterminado. Indeterminado, perfecto. Entonces, cuando les quede algo así, por ejemplo, que ustedes están calculando la pendiente de una recta y les queda 5 menos 8 entre 2 menos 2, entonces les va a quedar menos 3 entre 0. ¿Esto qué les indicará? ¿Eso qué significará? Es una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Puede ser, muy bien. ¿Qué otra cosa respecto a lo que estamos viendo? ¿Esto qué indicaría? ¿Que cómo es la recta? Es una recta vertical. Exacto, muy bien. Entonces, cuando les pase algo como esto, concluyan, por lo tanto, la recta es vertical. ¿Sí se dan cuenta? Por otro lado, si les hubiera quedado algo así como 5 menos 5 entre 8 menos 3, entonces nos quedaría 0 entre 5 y entonces eso sería 0. Por lo tanto, ¿qué concluiríamos? La recta es horizontal. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces, tómense unos momentos para copiarlo. La grabación. Aquí tenemos que las ecuaciones que podemos, en las que podemos encontrar a una línea recta, podemos tener la ecuación punto pendiente. ¿Qué información nos van a dar para encontrar esta ecuación? Pues justamente lo que nos dice, nos van a dar un punto y su pendiente. Fíjense, aquí está la pendiente y las coordenadas de un punto que son x1, y1. Después, la ecuación pendiente ordenada al origen, si sabemos la pendiente y si sabemos el valor donde la recta corta al eje de las y's. Muy bien, o bien, cuando nos dan 2 puntos. Entonces, si nos dan 2 Profesor, puntos... no ha cambiado la pantalla. Muchas gracias. Qué bueno que me mencionas eso. Estaban viendo todavía el pizarrón. El pizarroncito. Perfecto, gracias. Ahora sí ya se ve. Gracias. Ustedes me pueden decir eso mismo también, ¿eh? Porque de repente no me doy cuenta de eso, que no les estoy compartiendo lo que les estoy mostrando.
Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ecuaciones de la línea recta, les decía, podemos representar a la recta a través de su ecuación punto pendiente. Como el nombre lo dice, para representar a la recta a través de esta ecuación necesitamos conocer un punto de la línea recta y su pendiente. Aquí está. Entonces, el punto tendrá coordenadas x1, y1 y la pendiente pues representa con la letra m. O bien, si conocemos la pendiente y su ordenada al origen, es decir, el punto, la ordenada donde la recta corta al eje de las y. Esta sería la ecuación que podríamos encontrar si tenemos esa información. O bien, podemos encontrar la ecuación de la línea recta si conocemos dos puntos de la línea recta. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿qué sería? Esto que estoy encerrando. ¿La pendiente? La pendiente, La pendiente. exacto. Entonces, lo primero que tendríamos que calcular será la pendiente y una vez que ya la tenemos, pues usamos uno de los puntos y llegaríamos a esta ecuación, a esta punto pendiente. Muy bien. Y por último, la ecuación general. Observen, esto es importante, observen que la ecuación general de una línea recta o de cualquier lugar geométrico está igualada con 0. Entonces, si tienen una expresión que está igualada con 0, estamos observando la ecuación general de ese lugar geométrico. Muy bien, entonces en cualquiera de estas 4 ecuaciones podemos, o con cualquiera de estas 4 informaciones podemos definir a una línea recta. Entonces tómense unos segundos para copiar esto, por favor. Entonces vamos a ver que dos rectas son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales. Entonces aquí tenemos la recta L1 y aquí tenemos la recta L2. Como el ángulo de inclinación en ellas es el mismo, entonces la tangente es la misma y por tanto sus pendientes son iguales. Entonces, si yo determino que de dos rectas distintas su pendiente tiene el mismo valor, entonces puedo concluir que estas dos rectas son paralelas. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya positiva. Entonces, ahora vamos a ver la condición de perpendicularidad. Sean las rectas L1 y L2 con pendientes M1 y M2 respectivamente, son rectas perpendiculares, sí y solo si sus pendientes son recíprocas y de signo contrario. Es decir, que si M1 tiene este valor, entonces M2 será menos 1 entre M. Bueno, en específico, por ejemplo, si M1 vale 3, entonces M2 valdrá menos 1/3, porque las pendientes tienen que ser recíprocas y de signos contrarios. O bien, también lo pueden encontrar en la bibliografía como dos rectas son paralelas si el producto de sus pendientes vale menos 1. Que es exactamente lo mismo. Si se ponen a pensar de esta expresión, despejo a M1 y me quedaría menos 1 entre M2. Justamente. Entonces, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes vale menos 1 o bien si las pendientes son recíprocas y de signos contrarios. Por ejemplo, si M1 vale 2/5, entonces M2 tendrá que valer menos 5/2. Tiene que ser su recíproco y además de signo contrario. Si M1 vale 3/2, entonces M2 valdrá menos 2/3. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a pausarlo un momento. Perfecto, ya está. Entonces, ahora vamos a ver la posición relativa de dos rectas. Entonces, dadas las rectas L1 y L2 con ecuaciones AX más BY más C igual a 0 y A'X más B'Y más C' igual a 0. Entonces, estas son las ecuaciones de las dos rectas. ¿En qué forma están estas ecuaciones? Según lo que vimos hace un momento. General. Ecuación Forma general. Ecuación Exacto. General. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, si yo tengo dos rectas que están representadas a través de su ecuación general, entonces, si yo hago el cociente de sus coeficientes, vean, hago A entre A', B entre B' y C entre C'. Si yo observo que A entre A' es distinto ese cociente de B entre B', entonces yo concluyo que las rectas son secantes, es decir, que se cortan en un punto. Por otro lado, si yo observo que A entre A' es igual que B entre B', pero distinta de C entre C', entonces la conclusión que doy es que las rectas son paralelas. Y por último, si A entre A' es igual a B entre B' igual a C entre C', entonces yo concluyo que las rectas son coincidentes, es decir, que
las ecuaciones, aunque sean diferentes, están representando a la misma línea recta. Si estos tres cocientes son iguales, entonces las dos líneas rectas son el mismo lugar geométrico. Las dos ecuaciones están representando al mismo lugar geométrico. Si los dos primeros cocientes son iguales y el último distinto, entonces solamente las líneas rectas son paralelas. Aquí estaría una y por aquí estaría la otra. Por otro lado, si los cocientes son distintos, ya los dos primeros, entonces las líneas rectas son secantes. Eso significa que se cortan en un punto. Muy bien. Entonces ahora sí, tómense un momento para copiar. Perfecto, entonces en este ejercicio nos dicen los puntos A y B son los vértices de un triángulo isósceles con vértices en A, B y C. El vértice C es un punto contenido en la línea recta de ecuación 2x menos 4y más 3 igual con 0. Si los segmentos AC y BC tienen magnitudes iguales, calcular las coordenadas del punto C. Entonces, en principio, les pregunto, ¿qué es un triángulo isósceles? ¿Cuáles son las características? Lados iguales y diferente. Muy bien, es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno distinto. De magnitud, hablando de magnitud. Muy bien, entonces vamos a hacer un esquema. Este es mi triángulo isósceles. Entonces, este lado, bueno, a este le voy a llamar A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C, el vértice C. Y dice que el segmento AC y el segmento BC son iguales. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces este es el lado, vamos a considerar que es diferente. Y luego nos dicen que el punto C, el vértice C, perdón, pertenece a una línea recta. Aquí no pertenecería. Ahora sí, pertenece a una línea recta de ecuación 2x menos 4y más 3 igual a 0. Entonces, algo importante que debemos de considerar es lo que habíamos mencionado antes. Una línea recta es un lugar geométrico de todos los puntos que si tomamos dos de ellos, cualesquiera que sean, la pendiente va a ser siempre la misma. Otra cosa importante a considerar, hablando de lugares geométricos, es que cualquier punto perteneciente al lugar geométrico satisface su ecuación. Esa es una forma de verificar si un punto pertenece a un lugar geométrico. Si el punto pertenece al lugar geométrico, deberá satisfacer su ecuación. Muy bien, entonces, por lo tanto, las coordenadas del punto C deberán satisfacer esta ecuación. Imagínense que yo despejo a X, por ejemplo. Entonces sería 2X es igual a... ¿Qué sería igual? 4y menos 3. Muy bien, y entonces X sería igual a... 4y menos 3 sobre 2. Menos 3 entre 2. Menos 3 entre 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces significará que el punto C tendrá coordenadas 4y menos 3 sobre 2, coma y. ¿Por qué? Porque tendrá que satisfacer la ecuación de la línea recta. Entonces, estas coordenadas deberán satisfacer esta ecuación. Deberán hacer que se cumpla. Si yo sustituyo X por 4y menos 3 sobre 2 y Y, entonces el resultado tendrá que ser 0. A ver, vamos a verificarlo. Entonces sería 2 por, ¿cuánto vale X? 4y Menos 3 sobre 2. Muy bien. Menos 4. ¿Cuánto vale Y en este caso? Y. Y, perfecto. Más 3. Perfecto, muy bien. Entonces 2 entre 2 da la unidad. Nos queda 4y menos 3. Menos 4y más 3 es igual a 0. Menos 4y menos 3. 0 es igual a 0. ¿Ya ven? Satisface la ecuación. Muy bien. Entonces eso es algo importante a considerar. Hoy en nuestra segunda clase es importante que ustedes no olviden nunca. Si un punto pertenece a un lugar geométrico, deberá satisfacer su ecuación. Si un punto pertenece a un lugar geométrico, deberá satisfacer su ecuación. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? Menos 1, 3. Y del punto B, 3 menos 3. Entonces, ahora sí, ¿cómo calcularíamos el segmento AC? Con lo de la distancia. ¿Cómo quedaría? Quedaría como
Ajá. Quedaría como... 3 menos 1. A ver, esperen un momento, por favor. Ah, no, Ajá, ahora sí ya. Sería la raíz La cuadrada raíz cuadrada la raíz cuadrada de 3 de Si y consideramos a nuestro de punto C 4y, como el punto 2, de y sería, menos 3 ajá, al cuadrado 4y menos 3 y sobre menos 2. 3 al cuadrado, Ajá, menos menos 1 ajá, al cuadrado más y menos y al cuadrado. menos 3 menos 3 al cuadrado. exacto. Recuerden que la expresión de distancia era raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y entonces, si este es nuestro punto 2, esta sería x2 y esta y2. Entonces, x2 menos x1, aquí está, y luego y2 menos y1. Y ya, justamente. Perfecto. Ahora, ¿cómo quedaría la expresión que permite calcular el segmento BC? La quedaría raíz cuadrada, ajá, de 4y menos 3 sobre 2 menos ajá, menos Menos 3 nada sobre más al cuadrado, al cuadrado ajá, solo al menos cuadrado 3 al cuadrado, ajá. más 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 y, y- y menos 3 al cuadrado. menos 3 al al cuadrado. Perfecto, cuadrado. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces nos estaba diciendo el enunciado que estos segmentos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Igual. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Igualamos. Ajá, los Igualar. igualamos entre sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Estoy de acuerdo con ustedes. Se igualan y se les aplica, bueno, se eleva al cuadrado a ambos, ¿no? Muy bien, muy Para bien. cancelar la raíz. Ajá. Perfecto, muy bien. Se han puesto mucha atención. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, como bien dijeron, elevando al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 4 4y menos 3 sobre 2 3 sobre 2 menos Menos 1 1 al O cuadrado. más al 1 si cuadrado. quieren. Más 1, ¿están de acuerdo? Sí. Más Muy bien. 1 al cuadrado. Y Más eso y menos 3 al Más y cuadrado. menos 3 al cuadrado. igual a 4y menos 3 al cuadrado. Entre 2. menos 9 No, menos 3. Menos 3 Ajá, menos 3 al Menos cuadrado. 3 al Todavía no hemos cuadrado. desarrollado, ajá. Ajá. Más. más Y más 3 y al más cuadrado. 3 más 3 al cuadrado. Perfecto, y más 3 al cuadrado. Ahora sí, ya vamos a desarrollar, recordando que cuando tenemos una suma o resta al cuadrado, sería el primero al cuadrado. Después, si es positivo, pues todo es positivo, más el doble producto, más el segundo al cuadrado. Voy a borrarlo. Y voy a ponerlo, si fuera resta, a menos b al cuadrado sería el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya desarrollando estos binomios, ¿cómo nos quedarían? 4y menos 3 entre 2 al cuadrado. más Más 2 por 4 menos y entre 3 al cuadrado. entre Más 1. Más 1 Por 1. Ah, bueno. Ajá, y luego ahora sí sería más Más 1. 1. Muy bien, perfecto. Ahora sí. más Y al cuadrado. menos 6y Muy bien. Menos 6. más 9. Perfecto, muy bien. Ahora del lado derecho. Luego sería 4y menos 3 2 al cuadrado Ujú. más 2. Menos, ¿no? Porque es... No, sí, Menos 6. 2 Ajá, menos Menos 2 por 2 4y menos 3 sobre 4y menos 2 3 sobre 2 por 3. No, por 3. Ajá, más. Más 9. Ajá, muy bien, perfecto. Más. Más y cuadrada. Ajá, Más 6y. más 6 Más 9. perfecto, muy bien. Y entonces antes de
de hacer otra cosa, simplificamos. Esta expresión está igual en igual magnitud y signo de ambos lados. ¿Están de acuerdo? Sí. Maestro, yo tengo una duda. ¿Te escucho? ¿Qué diferencia con lo que hicimos ayer? Por ejemplo, al igualar las dos ecuaciones, expresiones, según yo había entendido que para eliminar la raíz cuadrada se elevaba a la 1/2, ¿sí? Entonces decíamos que estamos simplificando los términos que son de igual magnitud y signo en ambos lados de la igualdad. Entonces, el 9. También ajá, el 9. el 9, perfecto, muchas gracias. El 9, ya está. Entonces, ahora si multiplico 2 por 4y menos 3 sobre 2, nos da la unidad, 2 entre 2 da la unidad y solo nos quedaría 4y menos 3. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, Ajá, más 1 menos 6y. ¿Están de acuerdo? Sí. sí, profe. Muy bien. ¿Y del lado derecho? Otra vez, 2 Sería con 2. 4y menos 3. Ajá, pero vean. Pero Menos 12y. 4 menos 4y menos Ajá, 3. exacto. Alguien dijo, tenemos que multiplicarlo por 3. Muy bien, sí, 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 porque aquí está el 3. Sería menos 12y. Menos 12y. Menos Menos 12y 12y. más. más 9. 9. Ajá, Más ¿por qué fue menos 12y más más 9? 9? Porque este es negativo Por y el afecta a este y a este. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, Sí. profe. Muy bien, Sí, sí, perfecto. profe. Perfecto, perfecto. Después sería más Más 9 otra vez. 9. Ajá, que es Más este 9. otro 9 y más Más 6y. 6y. Más 6y. Exacto, muy bien, que es este 6y. Ahora sí, pasamos las y todas de un lado. Y entonces nos quedaría 4y menos 6y, nos quedan menos 2y. Luego sería menos Más 12y más 6 serían menos 6. Se pasa como más 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y del lado derecho son 9 más 9, 18. 18. Y menos 3 más 2 es menos 2. Ajá. Que pasa como más 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y entonces nos quedaría 4y es igual a 20. 20. Y entonces y es igual a... Yo tengo una duda. A 5. 20 entre 4. Sí, te escucho. Dame un momento, por favor. Entonces, que ya tenemos el valor de y, que es y igual a 5. Y ahora, ¿cómo determinamos el valor de x? Pues sabemos nosotros que x es igual a 4y menos 3 sobre 2. Entonces, escribimos. Si x es igual a 4y menos 3 sobre 2, entonces x será igual a 4 por 5 menos 3 sobre 2, que sería 17 medios. Entonces ya podemos decir que el punto C tiene coordenadas 17 medios, 5. Y ya. Entonces ahora sí,